Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción al Derecho. Vamos a hablar sobre Estado de Derecho. Muy bien, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Se acuerdan ustedes que conversábamos sobre el tema de organizarnos como sociedad? Pues bien, uno de los instrumentos por excelencia para organizarnos como sociedad es la norma. La norma ordena a la sociedad para poder vivir en un estado de armonía. Muy bien, entonces la sujeción a las normas, a este orden, se le conoce como Estado de Derecho, puesto que un país toma como orden su norma, las normas. Muy bien, pero ¿cómo se gestó todo esto? Esto se gestó a través de la historia. Podemos entender que uno de los primeros esfuerzos por tener normas, por tener leyes, fue en la época de Hammurabi, en Mesopotamia. Una de las leyes más importantes y más polémicas que se dio en ese tiempo, para estos tiempos, porque en otros tiempos pues era una cuestión casi normal, es la conocida ley de Talión, llamada también la del ojo por ojo, diente por diente. Muy bien, avanzamos en la historia y vemos en Roma que se organizan a través de un senado. Muy bien, sabemos que Roma es la influencia de nuestro derecho y sabemos también de que uno de nuestros mayores proveedores de ideas en cuestión a normas. Muy bien, entonces, al ser Roma una sociedad organizada y ordenada, creó normas que ayudaron a articular la vida en sociedad. Muy bien, pero después vino una época medieval, la época medieval donde toda norma o toda sujeción a un orden se justificaba con la presencia de Dios. Así en las monarquías absolutistas, muy bien, la norma era sujeta a la palabra de Dios y la palabra de Dios era la representación del rey. Eran gobiernos monárquicos absolutistas donde la palabra del rey era la palabra de Dios y por lo tanto era la ley. Muy bien, luego de la Revolución Francesa y del periodo de Ilustración, nos dimos cuenta de que la ley, las normas que ordenan a la sociedad no tendrían que estar sujetas por un poder absolutista en nombre de Dios, sino en orden, en nombre de la lógica, en nombre del orden. Muy bien, es así cuando aparecen amplias leyes en toda Europa, empezando desde la Revolución, que inspiran a que las sociedades se sujeten a estas leyes que son producto de la lógica de raciocinio de los hombres para poder ordenarnos como sociedad. Muy bien, entonces uno de esos intentos por ordenarnos como sociedad es donde el austríaco Hans Kelsen, en su teoría pura al derecho, viene con una teoría sobre la pirámide organizacional de las normas, donde coloca como en orden de prelación a una norma fundamental. Muy bien, la norma fundamental, en este caso, podríamos hablar de la Constitución, la cual iremos desarrollándola a través del capítulo de las fuentes del derecho, la Constitución. Entonces, a partir de la Constitución empiezan a desarrollarse las demás normas que organizarán la vida como Estado. Para explicar esta pirámide, podemos ver el orden que va, como repito, desde la Constitución hasta la norma de inferior rango. Muy bien. La primera la podemos llamar Carta Magna. Es la que dispone los principios que van a regir en cualquier país, va a limitar el poder. Muy bien. La otra disposición es la ley orgánica y el decreto de urgencia. Todas estas leyes son emitidas por el Congreso y los decretos supremos son emitidas por el Poder Ejecutivo, mientras que las resoluciones supremas por los ministerios. Sobre este capítulo vamos a ahondar en la parte de fuentes de derecho, la Constitución y la pirámide de Kelsen. Eso es todo. En esta parte vamos a revisar
lo que significa el derecho objetivo y subjetivo. Muy bien, pasemos primero a ver lo que es derecho subjetivo. El derecho subjetivo se entiende como la facultad, la atribución, la autoridad que una norma jurídica otorga a una persona, a un sujeto, ¿no?, sobre la omisión de bienes o ante las demás personas. Puede ser aplicado con bienes, como vuelvo a repetir, o con otras personas. Pero, ¿qué es un derecho subjetivo? Voy a repetirlo. Es la facultad que te da la ley. Un ejemplo de una facultad que te puede dar la ley son tus derechos como trabajador. En específico, el descanso. El descanso que una persona debe tener, o un trabajador que debe tener, cuando cumple un año de servicio en su empresa. Muy bien, como derecho, ¿no?, se le otorga 30 días de vacaciones, de descanso vacacional. Es una facultad, es una atribución que te da la ley por el hecho de ser trabajador y de haber realizado las labores durante un año ininterrumpido en tu empresa. Muy bien, eso es lo que podríamos llamar derecho subjetivo. Es una atribución, ¿ok? Muy bien, se han descrito muchas teorías en la historia. He cogido algunas tres más importantes. Podemos ver sobre la teoría de la voluntad. Así empezó como el desarrollo de la categoría de derecho subjetivo. Empezó diciéndonos de que la voluntad del sujeto es muy importante para desencadenar muchos derechos. Muy bien, entonces no solamente el Estado tenía que regular diversos asuntos, también el propio sujeto, como un ente individual, tenía la potestad de manifestar sus derechos, o por lo menos tener la voluntad de tenerlos. Muy bien, pero esta teoría se va desarrollando y llegamos con la teoría del interés jurídicamente protegido. Entonces, a diferencia de la anterior teoría, en esta también es importante la voluntad, ya la voluntad interna de la persona, del sujeto, pero también es importante a la vez manifestar esa voluntad. Muy bien, esta voluntad tiene que ser manifestada para producir un desencadenante. Este desencadenante va a llevar a que este sujeto pueda ser ganador, si podríamos decirlo, de los derechos que le deben conferir. Muy bien, entonces pasamos a la teoría de la posición jurídica. La teoría de la posición jurídica nos dice que con el solo hecho de que una norma te reconozca derechos, pues simplemente ya estás en la posición para solicitarlos. Muy bien, esta teoría nos habla sobre que basta que una persona, la persona que ha ganado derechos o que tiene derechos, simplemente está en una posición. La posición te la otorga la ley, no generalmente tu voluntad, sino una ley. Muy bien, a diferencia de las dos teorías, en donde nos habla de que la voluntad de la persona es muy importante para efectos de reconocerse sus derechos, en la teoría de la posición jurídica nos dice que la ley es el que desencadena las facultades o atribuciones que pueda tener un sujeto en el orden jurídico. Muy bien, y como contraparte podemos hablar del derecho objetivo. El derecho objetivo como tal se puede entender al conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en una determinada sociedad. Su contenido es meramente informativo. ¿Qué significa esto? Para ponernos un ejemplo, podemos hablar de que esta es la contraparte del derecho subjetivo y que, siguiendo el mismo ejemplo del descanso vacacional, podemos decir que el derecho objetivo en esa parte no es la ganancia que tú tienes, o sea, los 30 días para descansar después de un año de jornada. No. El derecho objetivo es la ley que te remite a ese descanso. En este caso, la ley de trabajo. Muy bien, la ley de trabajo es la que indica que tú debes tener 30 días de descanso luego de un año de labores en tu empresa. Muy bien, tal como está redactada, eso es lo que podemos llamar derecho objetivo. Derecho objetivo es la redacción de la norma. Lo que se encuentra escrito en la norma, a eso le podemos llamar derecho objetivo, derecho como tal.
Hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre las ramas del derecho. ¿Qué son las ramas del derecho? Las ramas del derecho son las disciplinas que involucran distintas partes del derecho a nivel de legislación. Podemos hablar, por ejemplo, de la legislación comercial. Entonces tendremos un derecho comercial. Si hablamos sobre la legislación ambiental, podremos tener un derecho ambiental. Si hablamos de la legislación civil, podríamos hablar de derecho civil. Cada rama o cada norma que se presente, que vea cierta parte del derecho, está conectada de manera multidisciplinaria con algún tema. De acuerdo a esto se le designa o se le pone de forma categórica como rama del derecho. Por ejemplo, si tuviésemos leyes dispersas que ordenan y regulan el tema educativo, podremos llamarlo a esto derecho educativo. Y así con las diversas ramas. Muy bien. Entonces, para ver un poco las principales ramas de las que se practican hoy en día, podemos tener la rama de derecho laboral, cuyas normas se desarrollan los temas que tienen relación entre el trabajador y su empleador. El derecho comercial, sobre las normas que desarrollan las actividades mercantiles o comerciales entre sujetos privados o sujetos de derecho público. El derecho civil, normas que regulan entre privados, la actividad de privados como las herencias, el matrimonio, muy bien, los contratos, las obligaciones. El derecho procesal. El derecho procesal es aquella rama que se encarga de hacer material un derecho. Muy bien, el derecho procesal se utiliza, es un conjunto de normas que se utiliza para poder hacer valer nuestro derecho ante una corte, un juzgado o un órgano administrativo. El derecho administrativo es aquella regulación o conjunto de normas que tratan sobre temas de Estado, el orden del mismo Estado y su relación con respecto al administrado. En este caso nosotros, los usuarios, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos para que nos brinden un tipo de servicio. Muy bien, en derecho constitucional es aquella rama en la cual versan los derechos que están incluidos en una constitución. Llámese una constitución, un programa que delimita el poder. Muy bien, uno de los grandes intérpretes de nuestra Constitución es el Tribunal Constitucional y generalmente la persona que se dedica a esta rama lee la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a efectos de desarrollar posturas, de desarrollar defensas, de desarrollar derecho. Muy bien. El derecho ambiental es aquel derecho el cual está regido por normas ambientales. Se preocupa del medio ambiente y del impacto de la empresa o del impacto de la minería, por ejemplo, al momento de realizar dicha actividad económica. Entonces, el derecho ambiental es el que va a regular o va a ordenar ese estado de esas cosas. Muy bien, eso es todo. Ahora bien, como ustedes pueden notar, en este mapa vamos a explicar en dónde se desarrollan el common law, en qué países, y en qué países el romano-germánico, el islam y el socialista. Acá hay que hacer una mención aparte con el socialista. Luego de la caída del muro de Berlín, la ex Unión Soviética dejó de funcionar como tal, agrupando a muchos países. Por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, Tayikistán, Moldavia, etc. Entonces, una vez caído el imperio de la Unión Soviética, el derecho socialista dejó de tener vigencia, a no ser por China y por Cuba, que aún se resiste a dejarlo. Muy bien, haciendo esta mención aparte, vamos a explicar qué países se utiliza el common law.
El common law, como había explicado anteriormente, es fuente del derecho inglés, es usado en el derecho inglés. Dicho esto, se desarrolla a través de los países de la Commonwealth. ¿Cuáles son esos? Australia, podemos ver Gran Bretaña, podemos ver Estados Unidos, como los países más característicos en el uso del common law. Otros países pueden ser Sudáfrica o tal vez India y Canadá. En el sistema romano-germánico, más conocido como el sistema continental, es utilizada este tipo de derecho en los países europeos, en los países, mayor parte de países europeos occidentales. Y luego de la caída de la Unión Soviética pasó pues a los países europeos orientales. Muy bien, los países europeos occidentales, una vez caído el Imperio Romano, pues se expandió este derecho. Al momento de las conquistas de Sudamérica, al momento de las conquistas de América, el descubrimiento y las conquistas de América, pues este derecho pasó a expandirse a esos territorios, llegando aquí a nuestro país, Perú, y teniendo como radio de influencia los países de la región sudamericana. Muy bien, es uno de los derechos más extendidos a nivel mundial. La influencia del derecho islam viene acompañada de la religión islam, que es una parte del mundo, aproximadamente el 20%. Muy bien, y la mayoría que practica este tipo de derecho, que es más conocida como la Sharia, es en el Oriente Medio, países como Libia, Jordania, Cisjordania, los Emiratos Árabes Unidos, y algunas influencias como por ejemplo países como Egipto y Turquía. Muy bien. Con respecto al derecho socialista, como había mencionado, es un derecho que ya está casi fenecido y el único lugar donde se practica es en China y en Cuba. Este derecho fue concebido, como había explicado, en la ex Unión Soviética, la cual, mediante la caída del muro de Berlín, pues bien, se expandió y adoptó el sistema romano-germánico. Muy bien, entonces, para poder explicar un poco mejor de estos 4 tipos de sistemas, podemos poner un caso. Imaginémonos la figura delictiva del homicidio. Muy bien, en Estados Unidos, ¿qué pasaría en Estados Unidos? ¿Cómo se trataría este homicidio? Pues bien, el juez es el conductor del proceso y tendríamos al lado a un jurado elegido al azar que decidirá la suerte de este procesado de acuerdo a las ideas o las inferencias o las costumbres o la moral que ellos tienen de acuerdo a su criterio. Muy bien. ¿Qué pasaría en Perú? ¿O qué pasaría en Colombia? ¿O qué pasaría en Francia? Pues bien, en esos países hay un juez, pero no existe un jurado. El juez es el que decide, en base a la legislación, si es que esta persona va a ser procesada o condenada. Muy bien. Ahora vayámonos al Islam. En concreto, vayámonos a Libia o Siria. El Islam, dependiendo del traductor o dependiendo de la persona estudiosa a la cual será sometido el caso, que generalmente es un anciano, ¿ok? Esa persona, de acuerdo a cómo traduce, cómo interpreta la ley, la Sharia, cómo interpreta el Corán, decidirá, en este caso, si le da o no le da la potestad de ser libre a este procesado. Si entiende de que es culpable, pues bien, y es ortodoxo, que generalmente en el país de Siria hay más personas que aplican la ley, la Sharia, de manera ortodoxa, lo que le tocará será la aplicación de la pena del talión, que podría ser muerte por apedreamiento. Mejor dicho, la persona que comete homicidio en el país de Siria es altamente probable que sea condenado a un apedreamiento. En este caso solamente existe una persona que interpreta la ley, a diferencia de Estados Unidos, que se utiliza un jurado. Muy bien, pasándonos a China, en este caso China sí
tienen juzgados por los cuales interpretar la ley. Prácticamente el sistema romano, germánico y socialista se han fusionado, ya no son desligables, sino van hacia uno solo. Bien, con respecto al derecho socialista, pues no habrá ningún problema, puesto que las técnicas que recoge es las mismas del romano germánico. Y bien, si es así, en China se juzgaría a esta persona presunta de actos de homicidio en un juzgado. Muy bien, pero para explicar más las condiciones o las características del derecho socialista o el sistema socialista, remitámonos a la figura de la corrupción. En China, la corrupción es castigada con la pena de muerte y una de sus características es que no es juzgada por un tribunal, sino por el Partido Popular, el Partido Comunista. Una vez que se pruebe de que esta persona ha incurrido en actos de corrupción, estamos hablando de un funcionario, pues bien, la pena será de la muerte. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bueno, como conclusiones sobre esta unidad, tenemos que la concepción del derecho es amplia. Podemos ver que el derecho se puede definir a un conjunto de reglas, a un conjunto de normas que van a regular la vida en la sociedad, en el Estado. Pero también podemos concebir al derecho como una facultad o atribución que tiene una persona. También se puede ver esta palabra en el aspecto de investigación, podemos hablar de ciencia del derecho, ¿no? Entonces, es amplio y como tal, en la sociedad se va a desarrollar de una manera ordenada si tienen en cuenta el concepto desarrollado de derecho. Muy bien, la segunda conclusión, si bien existen diferencias entre el derecho y moral, estos se relacionan en el sentido de que el derecho garantiza el orden en la sociedad y al mismo tiempo cumple la función de moralización, educando y modelando la personalidad de los individuos. No olvidarse de que la moral puede dar pie a muchas reglas que no necesariamente son materializadas en una norma, pero pueden ser acatadas por las personas de acuerdo a la conciencia de cada una de ellas. Como tercera conclusión, podemos decir que la teoría tridimensional del derecho es importante a fin de explicar la realidad jurídica a través de elementos necesarios insertos de ella, el hecho social, los valores y la norma jurídica. Pero no se olviden que no necesariamente estos tres ingredientes son indispensables para estudiar el derecho. También tenemos otras herramientas como la economía, la sociología, la filosofía y en fin otras ramas que le dan más riqueza a la ciencia del derecho. Cuarto punto, la ética de mínimos se relaciona con los derechos humanos dado que estos últimos justifican la necesidad de la protección de la persona y su dignidad. Acordémonos que aplicando una ética de mínimos se tiene una sociedad más humana puesto que se respeta los estándares mínimos que se tienen para un desarrollo armonioso de la sociedad sin conflictos y sin denigrar a los seres humanos. En nuestra quinta conclusión podemos decir que un Estado de Derecho está regido por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenadas en torno a una constitución. Esta constitución le va a dar forma al gobierno, al Estado, para que las demás leyes se acoplen a este catálogo. En la sexta conclusión, uno de los aspectos fundamentales de la teoría de Rawls es su énfasis en abordar los problemas de la justicia social, sosteniendo además que su estructura básica de la sociedad debe ser desarrollada en una economía libre de mercado. Muy bien, economía libre de mercado para crear la riqueza y una teoría de la justicia para poder repartirla de manera equitativa. Las diferencias entre el derecho y privado son solamente conceptuales, debido al dinamismo entre ambas.
No existe un criterio que permita fijar la claridad de aquellos conceptos, debido a que pueden compartir normas en ambos aspectos. Un ejemplo es el derecho laboral, donde el incumplimiento de leyes laborales por parte del empleador y del trabajador, que ambos son privados y que puede ser una relación privada, puede estar sometida a una verificación de la autoridad, como es la Inspectoría de Trabajo. Entonces, ahí es donde entra a tallar también el derecho administrativo, el cual es un derecho público. ¿Se dan cuenta? No hay una diferencia muy clara entre el derecho privado y el derecho público. Nuestro sistema de derecho es el romano germánico, y este a su vez proviene del derecho romano, cuya evolución se ha ido incorporando elementos debido a la colonización y las ventajas de la codificación de este sistema. Esto se ha llegado a extender por todo el mundo a raíz de la caída del Imperio Romano. Eso sin tener en cuenta los demás sistemas, como hemos visto, el Common Law, el Islam y el socialista.